Hola, patrón artistas, hoy os traigo una puntada de crochet súper bonita y reversible, como podéis ver. Es una maravilla de punto, me gusta mucho para mantas, pero también me encanta esta puntada en blusas y similares, ¿vale? Chaquetas, en jerseys, me gusta muchísimo para cualquier tipo de top. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra con esta puntada, no es nada difícil de hacer, solo tiene una vuelta de repetición, como si dijéramos hay una vuelta como de base y luego una vuelta de repetición, o sea que es súper sencillo. Bueno, nos ponemos manos a la obra con ella. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde aprendemos a tejerlo todo. Aquí se teje de todo y en todas las técnicas. Y hoy tejemos crochet. Bueno, voy a empezar por explicaros un poquito los materiales que he utilizado aquí, los que voy a utilizar para hacer el tutorial, ¿vale? Aquí he utilizado una lana 100% algodón mercerizado, ¿vale? De más o menos 2,5-3 milímetros de grosor y la he hecho o la he tejido con un gancho de 3 milímetros. Ahora voy a pasar a tejer con esta otra lana, que es una lana 100% merino australiano de más o menos 3,5-4 milímetros de grosor y que voy a tejer con un gancho de 4. Así que me voy a poner manos a la obra directamente. Bueno, empezamos. Para empezar tenemos que montar un número de puntos múltiplo de 10 más 9. Así que vamos sumando de 10 en 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a sumar otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, y con esto tendríamos dos dibujos completos. Yo creo que para una explicación ya nos sirve. Así que como hemos dicho que era múltiplo de 10 más 9, aquí tengo el múltiplo de 10 y ese más 9 significa que cuando ya estemos terminando, ¿vale? Cuando ya estemos llegando a la largura que necesitamos, pues añadimos 9 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro múltiplo de 10 más 9. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera vuelta, que es prácticamente igual que luego las que vamos a hacer en la repetición, solo hay una pequeña diferencia y os la explicaré enseguida, ¿vale? Para empezar vamos a hacer o 3 cadenas o mi comienzo sin cadenas para punto alto, ¿vale? Si hacéis 3 cadenas, simplemente haced 3 cadenas y luego el siguiente punto lo haréis en la quinta cadena a partir del gancho, ¿vale? Yo en mi caso, como ya es muy claro dónde tengo que hacer el siguiente punto, bueno, pues voy a hacer un punto alto en el siguiente punto. Deciros que si no sabéis hacer el comienzo sin cadenas, aquí he ido muy rápido, pero aquí arriba os dejo el enlace a un tutorial en el que lo enseño a hacer despacito. Aquí arriba significa que va a salir aquí como una etiqueta, le dais con el dedito si estáis en el móvil o le dais con el ratón si estáis en el ordenador y listo, y accedéis a ese tutorial. Eso va a estar hasta el final, se va a quedar ahí una i, o sea que podéis ver este vídeo hasta el final y luego iros ahí a ese tutorial a aprender ese comienzo sin cadenas. Bueno, continuamos. Vamos a hacer otro punto alto en el siguiente punto. Y ahora tomamos hebra, nos vamos a saltar 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Ahora haremos un punto alto en cada uno de los siguientes 2 puntos. Y ahora aquí en el siguiente punto vamos a hacer varios puntos en ese punto, ¿vale? Vamos a empezar con un punto alto. Luego, en ese mismo punto vamos a hacer un puff de 3. Vamos a tomar hebra, introducir en ese mismo punto, tomar hebra y sacar, tomar hebra, introducir en ese mismo punto, tomar hebra y sacar, tomar hebra, introducir en ese mismo punto, tomar hebra y sacar, y aquí tomar hebra y sacar todos los bucles del gancho, ¿vale? Hasta el final, ahí. Ahora vamos a tomar hebra, introducimos en ese mismo punto y un punto alto. Con lo que en resumen, en ese mismo punto lo que vamos a hacer es un punto alto, un puff de 3 y un punto alto. Ahora vamos a tomar hebra y nos vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. Y luego otro punto alto en el siguiente punto. Y otro punto alto más en el siguiente punto. Nos vamos a saltar de nuevo 3 puntos y vamos a empezar con el dibujo de nuevo, ¿vale? Vamos a repetir este mismo dibujo que tenemos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que decimos, nos saltamos 1, 2 y 3 puntos y en el siguiente hacemos un punto alto y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los siguientes 2 puntos también. Aquí
y en el siguiente. Ahora ya en el siguiente lo que vamos a hacer es de nuevo punto alto. En el mismo punto un puff de 3, tomamos hebra, introducimos, sacamos, tomamos hebra, introducimos, sacamos, tomamos hebra, introducimos y sacamos, y ahí tomamos hebra y sacamos todos los bucles del gancho. Tomamos hebra y hacemos un nuevo punto alto en ese mismo punto, todo en el mismo punto. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los siguientes 3 puntos. Y este es el dibujo que iríamos repitiendo, ¿vale? Continuamente hasta que nos quedaran solamente 6 puntos para terminar, ¿vale? Me quedan aquí a mí otros 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahí ya tengo el final del dibujo. Como podéis ver, tengo aquí 2 dibujos exactamente, ¿vale? Más los orillos. Entonces ahora debería de cuadrarme para saltarme 1, 2, 3 puntos, ¿vale? Y hacer un punto alto en cada uno de los 3 últimos. Como os decía, si vosotros tuvierais el tejido más largo, ahora os saltaríais esos 3 y empezaríais de nuevo un dibujo. ¿Cómo? Saltando 3, luego haríais un punto alto en cada uno de los siguientes 3 puntos, después en el siguiente un punto alto, puff, punto alto en el mismo punto y después un punto alto en cada uno de los siguientes 3 puntos. Volveríais a saltaros 3 puntos y de nuevo todo el tiempo iríais repitiendo esto, ¿vale? Hasta que llegaseis a este momento en el que estoy yo, en el que os quedan 6 puntos, os saltáis 3 y hacéis un punto alto en cada uno de los 3 últimos puntos. Bueno, giramos. Y ahora esta vuelta que voy a hacer ahora va a ser la que se va a repetir hasta el final, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí ahora es el comienzo sin cadenas para punto alto o 3 cadenas, como prefiráis. Yo ya sabéis que ya no hago cadenas. Ahí lo tenemos. Ahora en ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto, en el mismo exactamente, ¿vale? Ahora vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. En total tenemos 3 igual que antes, solo que los 2 primeros los hemos hecho juntos en el mismo punto, ¿vale? Y nos queda aquí uno libre. Entonces ahora nos vamos a saltar 1 y 2 puntos, ¿vale? Aquí, ¿veis? Nos saltamos 1 y aquí nos saltamos este también. Y nos vamos al siguiente. Y en el siguiente vamos a empezar el mismo dibujo que antes. Vamos a hacer un punto alto en este punto, otro punto alto en el siguiente, un punto alto en el siguiente y ahora estaríamos justo en la zona donde hemos hecho el puff, ¿vale? Y ahí lo que vamos a hacer es de nuevo ese trío de puntos, punto alto, punto puff, en el mismo punto, como veis, es que es igual, o sea, el dibujo es prácticamente igual. Aquí seguimos con el puff de 3, ¿vale? Tomamos hebra y sacamos todo, y en ese mismo punto, punto alto, ¿sabéis? Es lo mismo, punto alto, puff, punto alto, ahí justo en el centro, ¿veis? Y ahora lo que vamos a hacer es en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente punto un punto alto. Y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo saltarnos 1 y 2 puntos, ¿veis? Estamos de nuevo aquí. Empezamos nuevo dibujo, ¿vale? El dibujo empieza justo ahí, cuando nos saltamos esos 2 puntos. Entonces nos saltamos de nuevo 1 y 2 puntos y repetiremos haciendo un punto alto, otro punto alto, otro punto alto. Ahora aquí justo en el puff, después de que hemos hecho 3 puntos altos, vamos a hacer punto alto, un puff en ese mismo punto, 2 y 3, tomar hebra y sacar todo, un punto alto en ese punto, un punto alto en cada uno de los 3 siguientes, 1, 2 y 3. Ahí. Y ahora seguiríamos haciendo este dibujo, saltándonos 2 puntos y haciendo todo esto de nuevo, hasta que nos quedaran solamente, veis, aquí 1, 2, 3 y 4 puntos. Entonces nos vamos a saltar 1 y 2, igual que hemos hecho siempre. Vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto y en el último punto vamos a hacer 2 puntos altos. Yo en este caso, como tengo el comienzo sin cadenas, me es muy fácil reconocer el último punto, ¿vale? Tengo una cadena normal. Quienes tenéis las 3 cadenas, hacedlo en la tercera de las 3 cadenas que hicisteis de inicio en la vuelta anterior. Ahí hacemos 1 y ahí hacemos
otro en ese mismo punto. Y ahora es repetir esta vuelta todo el tiempo, ¿vale? Es así de sencillo. Vamos a girar, vamos a ver cómo la repetimos para que quede claro. Vamos a empezarla solo, vale, aquí hacemos el comienzo sin cadenas, un punto alto, que es lo mismo, podéis hacer 3 cadenas, ahora en ese mismo punto hacemos otro punto, ahora hacemos un punto en el siguiente punto, tomamos hebra y veis, nos queda igual que antes, nos saltamos 1 y 2 y empezamos el dibujo en el siguiente, haciendo 3 puntos altos, ahí, luego justo ahí encima del puff haremos un punto alto, en el mismo punto un puff de 3, ¿vale? Tomamos hebra 3 veces. Sacamos todo y otro punto alto en ese mismo punto y de nuevo un punto alto en cada uno de los 3 siguientes puntos. Y aquí nos va a quedar para saltarnos 2 puntos. ¿Veis? Ahí está el dibujo. Nos va a quedar para saltarnos 2 puntos y empezar de nuevo el dibujo en el siguiente. Y así iremos vuelta tras vuelta hasta tener la largura de tejido deseada. Y ahora voy a traer la otra muestra, a ver, para que podamos ver las dos, comparar un poquito. Voy a pasar la hebra para allí. Y aquí podemos comparar un poquito cada una, como veis queda súper bien. Fijaros a la hora de hacer, esta tiene 3 dibujos, esta tiene 2, pero tienen la misma largura. ¿Qué significa eso? Que esta lana es más gruesa. La estoy tejiendo con un gancho más o menos flojito, con lo que pues nos cunde más, básicamente, nos está cundiendo más. Siempre nos va a pesar menos, ¿por qué? Porque tiene... al final es un merino pesa mucho menos que un algodón. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo usaría cada lana en mi caso? En mi caso, me encantan algodones este tipo de puntos, pero si quiero hacer una manta me voy a un merino o una lana más con este aspecto, más una lana natural o una lana acrílica que imite a una lana natural, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a coger menos peso, va a ser más ligera. Si te gustan las mantas pensadas, entonces algodón, pero así va a coger menos peso, vas a consumir menos material también, ¿vale? Entonces, en esos casos yo suelo irme a este tipo de lanas. Por ejemplo, en una manta de bebé puede quedar precioso este punto. Y este otro en blusas, me gusta mucho usarlo en chales, en jerseycitos, en chaquetas, queda súper bonito. Pues bueno, se puede utilizar en muchísimas prendas. Bueno, ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Creo que os he dicho al principio que era reversible, es completamente reversible, y una cosa que hace que quede muy bonito es que el puff, como veis, en cada vuelta, al ir ida y vuelta, mira para un lado diferente. Si fuerais a tejerlo en redondo, como vais siempre en la misma dirección, os quedaría, no os quedaría exactamente con esa configuración, al menos que tejáis en redondo de ida y vuelta, ¿vale? En ese caso sí que es como que queda siempre en la misma dirección ese puff. Bueno, es lo que digo, es cuestión de hacer una muestra y así aprendéis a visualizar cómo os van a quedar los puntos, de hacerlos en recto y en redondo, y al final no necesitaréis muchas veces hacer esa muestra previa porque ya en vuestra imaginación podréis ver cómo seguramente vaya a quedar si lo hacéis en redondo y qué modificaciones necesitáis hacer para que os quede como vosotros queréis, porque puede ser que alguna vez nos interese hacerlo así y otras nos interese que nos quede siempre en la misma dirección. Os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace a mi web www.patronarte.com, donde tenéis tanto los patrones escritos como la tienda online donde podéis adquirir pues todos los materiales, pues las lanas, ganchos, las agujas, marcapuntos, todo lo que yo utilizo en el canal. Podéis encontrar también todos los tutoriales, como decía, aunque en este caso os voy a dejar también un enlace específico a específicamente, y me repito, el tutorial escrito de este o el patrón escrito de este punto, ¿vale? Para que no tengáis que andar rebuscando por la web. Bueno, y ahora por aquí os voy a dejar el enlace a otro punto que si os ha gustado este creo que os va a encantar. Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.